ahora vamos a dejar a la colega María Esperanza Sepúlveda. Ella es de INIA Quilamapu. Ella es ingeniero agrónomo con maestría en el tema de agroecología, ¿ya? Y también dentro de su trabajo está muy relacionado con el tema de los hongos entomopatógenos. Ella tiene una amplia experiencia en estos temas, así que le hemos solicitado que nos dé el tema sobre cultivo asociado, que fue, como decía, rescatando un poco lo que dijo Gabriela, digamos, no es que se nos haya ocurrido a nosotros, esto en cierto modo está respondiendo a la demanda de los equipos técnicos a través del taller que hicimos. Así que, María Esperanza, muy agradecido, el público es todo suyo. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias Juan por la invitación. En la presentación de hoy vamos a revisar un poco acerca de la asociación de cultivos, ¿ya? Bueno, nosotros por años, y quizás nuestra formación en el área agrícola nos ha un poco acostumbrado a esta imagen que vemos aquí, en donde alguien podría decir está todo perfecto, ¿cierto? Pero si lo analizamos de una manera más crítica y desde un punto de vista más ecológico, vemos lo obvio, vemos que hay una muy baja diversidad y eso tiene una serie de implicancias y de efectos en un agroecosistema. Sin embargo, nosotros podemos ir haciendo las cosas distinto y en un distinto que tampoco es una novedad, ¿cierto? Podemos ir asociando especies, como ocurre en la naturaleza, como ocurría en la agricultura tradicional, en donde en un mismo espacio podemos tener más de una especie de interés productivo. Entonces, podemos pasar, ¿cierto?, de tener un invernadero al aire libre, solo con la producción de lechuga de una misma variedad, a tener distintas especies, de distintas familias y distintas variedades. Bueno, entonces, ¿en qué consiste, ¿en qué consiste exactamente la asociación de cultivos? La asociación de cultivos es la siembra o la plantación de dos o más especies vegetales muy próximas entre sí, y la idea es que ambas puedan tener beneficios de esta asociación, ¿ya? Y es una técnica ampliamente utilizada en la agricultura tradicional, la agricultura que viene de nuestros pueblos originarios y antepasados, ¿cierto? Y también es una práctica ampliamente utilizada en agroecología. Entonces, la agricultura de base agroecológica potencia la diversidad de las especies en los predios. Porque eso me permite ir logrando interacciones entre las distintas especies. No es que yo voy a elegir al azar distintas especies solamente pensando en optimizar el espacio. Tengo que considerar cómo interactúan entre sí y cómo se van a relacionar respecto al suelo, el espacio, el aprovechamiento o los requerimientos de agua, las necesidades o el aporte de nutrientes y sus requerimientos lumínicos también. ¿Ya? Entonces, si lo miramos desde un enfoque agroecológico, vemos que uno de los pilares en agroecología es justamente la diversidad de rubros, de especies, tanto en el tiempo como en el espacio. Cuando hablamos de biodiversidad en el espacio, claramente estamos hablando de asociación de cultivos y la idea es que entre ellos se generen estas sinergias, como que se ayuden entre sí, se potencien entre sí. ¿Y qué logramos con esto? Logramos que nuestro agroecosistema vaya mejorando, vayan aumentando las relaciones a través de esta diversidad y poder ir aumentando también los servicios ecosistémicos que este ecosistema nos presta, nos ofrece, ¿ya? Se supone que mientras más equilibrado esté un agroecosistema, vamos a poder ir teniendo más servicios, como por ejemplo la polinización, claramente relacionado con el tipo de plantas que hay ahí de la vegetación, que el ciclo de los nutrientes, la formación del suelo, la regulación de plagas y enfermedades. ¿Ya? Entonces, no es solamente mezclar especies, sino que tiene todo un contexto desde el punto de vista más ecológico y de manejo de un agroecosistema. ¿Cuáles son los beneficios de poder establecer una asociación de cultivos? Hay distintos tipos de beneficios, entre los que destacan, como les mencionaba hace un momento, el aumento en la biodiversidad. Si soy un productor de hortalizas, voy a tener distintas especies y distintas variedades, lo que contribuye al agroecosistema, ¿cierto?, a mi predio. Y si lo pensamos, por ejemplo, en la agricultura familiar campesina, es muy importante porque me permite también acceder a dietas más variadas y más diversas. Entonces, si pensamos en una familia en donde, como decía
Gabriela, y lo anoté por aquí, el invernadero o la huerta es su fábrica de alimentos, claramente voy a querer tener una diversidad en estos alimentos. También me permite una optimización de recursos, ya sea el agua, el espacio, ¿cierto? Yo puedo ir optimizando los recursos que siempre son limitados. La asociación de cultivos también me permite mejorar la fertilidad y la calidad del suelo, como lo vamos a ver más adelante, en donde es clave, por ejemplo, la familia de las leguminosas, las fabáceas, ¿cierto? Que tienen una relación ahí muy importante con la fertilidad. También, cuando establezco una asociación de cultivos, puede aumentar la resiliencia de este sistema agrícola. ¿Por qué? Porque si ocurre un factor adverso, pensemos en bajas temperaturas o en una helada o en un evento extremo, cada especie va a tener una tolerancia o una resistencia distinta a ese agente o a ese factor estresante. Entonces voy a tener más probabilidades de que no todos se vean afectados, y también ocurre que sea una especie como de protección entre las distintas especies. ¿Está bien? ¿Escuché algo por ahí? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, ya. Vamos bien. Y lo otro es que aumenta mi sustentabilidad del predio. Voy aumentando en la diversidad, ¿cierto? Hay todo un efecto, si lo pensamos en el suelo, en los microorganismos, en toda la vida que hay ahí, cuando yo voy aumentando la biodiversidad de las especies cultivadas. ¿Cómo logramos estos beneficios? ¿Qué es lo que ocurre en una asociación de cultivos que yo puedo llegar a esos beneficios? Por ejemplo, va a haber una mejora en la disponibilidad o en la absorción de nutrientes. También hay plantas que me van a ir modificando el ambiente. Todos de repente conocemos alguna planta que tiene un efecto repelente. ¿Cómo logra ese efecto de repelencia? Hay ahí una pequeña modificación en el ambiente, estamos hablando muchas veces a nivel de rizósfera, de milímetros o centímetros, pero en donde se va modificando debido a los compuestos que van liberando estas plantas. Y en muchos casos, las asociaciones de cultivos, no en todos, pero en muchos casos hay un comportamiento simbiótico entre las especies, en donde todas se ven beneficiadas en este cultivo en un espacio próximo, ¿cierto? Y en el mismo espacio. La asociación de cultivos no es algo nuevo, como les decía yo, ya viene de nuestra agricultura más ancestral, y quise poner el ejemplo de la milpa, ¿cierto? Las famosas 3 hermanas, que incluso está reconocido por la FAO como patrimonio agrícola, y viene desde la cultura maya, en donde se hace una asociación de cultivo principalmente entre maíz, alguna leguminosa, principalmente frijol, en este caso porotos, podría ser cualquier leguminosa, y calabaza o cualquier especie de la familia de las solanáceas. Aquí también se incluye el ají, ¿cierto? Y cada una cumple un rol. Como les decía, esto no es tomar al azar especies y mezclarlas, sino que cada una cumple una función. Vamos a revisar más adelante la funcionalidad de distintas especies. Y en este ejemplo, el maíz, ¿cierto? Siendo una gramínea, requiere alto nitrógeno, que lo va a estar aportando la leguminosa, ¿cierto? Por otro lado, las leguminosas necesitan como entutorado, ¿cierto? Como tener un soporte para su crecimiento, que se lo va a brindar el maíz. ¿Y qué rol cumple la solanácea? En este caso la calabaza va a tener un crecimiento en el suelo, ¿cierto? De manera rastrera, en donde va a cubrir rápidamente y va a evitar el crecimiento y la proliferación de malezas o de plantas no deseadas. Entonces, en un mismo espacio voy a tener todo esto, y si se fijan, cada una se va complementando entre sí y se ven beneficiadas. Y en el caso de agregar el ají, ¿cierto? Se pone generalmente en los contornos, y la idea es que cumpla un rol como repelente de plagas. Entonces, cada uno cumple una función ahí muy importante, y esto es algo que se ha reconocido, que se ha también estudiado mucho más, que se ha modernizado, pero básicamente son plantas que vamos a cultivar de manera simultánea, buscando beneficios, y para eso tenemos que conocer las características de cada una de las especies que quisiéramos incluir en nuestra asociación de cultivos. ¿Qué relaciones vamos a poder observar? Por ejemplo, yo les mencionaba, ¿cierto?, el aporte de nutrientes. Hay algunas plantas o algunas
familias completas, ¿cierto?, que van a mejorar la disponibilidad de algunos nutrientes en el suelo, como cuáles, por ejemplo, conocido es la relación de las leguminosas con una bacteria o varias bacterias del género Rhizobium, que se asocian de manera simbiótica en las raíces, formando estos nódulos, donde van a ser capaces de tomar el nitrógeno presente en la atmósfera y convertirlo en nitrógeno que va a estar disponible para las plantas. Por eso es que es tan importante también la incorporación de las leguminosas en un sistema de rotaciones. Y desde el punto de vista de la asociación, podemos tener en un mismo espacio, ¿cierto?, leguminosas y alguna otra especie. Aquí va a ser clave, ¿cierto?, considerar que este aporte de nitrógeno, para poder aprovecharlo bien, debiéramos asociarlo con una especie que requiera ese mayor contenido de nitrógeno. También hay plantas que tienen acción repelente. La mayoría o todas las especies vegetales, ¿cierto?, producen distintos compuestos volátiles, que son como señales químicas. Si lo explicáramos de manera más sencilla, es como si fueran olores. Algunas claramente son bien aromáticas, otras no, nosotros no las percibimos. Pero, ¿cómo un insecto sabe cuál es su planta de la que se va a alimentar? Por las señales químicas que esa planta emite, como el aroma, que para nosotros, como les digo, puede ser imperceptible. ¿Cómo sabe un insecto dónde poner sus huevos? ¿Dónde está la planta que pueden comer? Por estas señales. Y del mismo modo, hay plantas que, especialmente en hojas y en flores, emiten compuestos volátiles, estos aromas, que van a generar una acción repelente de las plagas. Eso quiere decir que la planta va a tender a rechazar acercarse a esa zona, acercarse a ese lugar. Entonces, claramente, le va a dificultar la llegada a la planta o al cultivo que estamos protegiendo. Entonces, también si lo consideramos de otra manera, con la ubicación estratégica de estas plantas repelentes, vamos a estar mandando al ambiente señales confusas para el insecto, no va a poder percibir dónde está la planta, a la que va a atacar, sino que va a estar este ambiente con estas señales de rechazo, de que están estas plantas ahí, que no les interesa alimentarse de ellas, ¿ya? Luego, también en el mismo sentido del control de plagas, tenemos plagas que pueden actuar como atrayentes. ¿Pero atrayentes de qué? Aquí hay dos opciones. Existen plantas que pueden atraer enemigos naturales, ¿ya? Pueden ser depredadores, como la famosa chinita que vemos ahí, ¿cierto? Alimentándose de un pulgón, alcanzamos a ver ahí, ¿cierto? En la imagen chiquitito, el pulgón. Entonces hay plantas como la caléndula, por ejemplo, en donde tienen un efecto atractivo para insectos depredadores o para insectos parasitoides, y que nos van a permitir, por supuesto, hacer un manejo de las potenciales plagas que puedan atacar a la especie de interés productivo. Por otro lado, existen plantas que atraen plagas. Ustedes podrían decir, pero yo no quiero obtener de esa porque me van a estar llamando al problema, me van a estar llamando a la plaga. Pero la verdad es que podemos de manera estratégica utilizarla como un cebo o una trampa. Entonces podemos ubicar esta planta, como vemos ahí, la capuchina, este soldadillo, que es muy atractiva, por ejemplo, para la polilla de la col. Entonces, si tenemos un cultivo de brásicas a las que queremos proteger, podemos establecer de manera estratégica en algunas ubicaciones, depende de las características del huerto, por supuesto, de la huerta, podemos establecer esta especie de manera de que si llega la plaga, se vaya a la capuchina y no afecte a mi cultivo de brásicas, ¿ya? También por las señales químicas que emiten. Y los insectos, uno cree que podría pensar que no tienen preferencias, pero la verdad es que sí. Entre especies, entre familias e incluso entre variedades. Puede haber distinto nivel de susceptibilidad a una plaga, dependiendo de la variedad que estemos cultivando. Y esto se da en hortalizas y también en frutales menores. Entonces, necesitamos nosotros conocer eso, conocer las plagas potenciales también, para poder ir seleccionando si es que hay alguna planta trampa que podamos utilizar, y eso nos permite tener en una mayor concentración y en un espacio más definido la plaga y efectuar ahí nuestra acción de manejo.
la aplicación de algún bioinsumo, la aplicación de algún biocontrolador, del tipo que sea, ¿cierto? Pero mucho más dirigido, en vez de pensar en tener que hacer un manejo en una zona mucho más amplia, ¿ya? Entonces me entrega esa característica también, y como les digo, es como si protegiera y se sacrifica esta planta para poder proteger a la especie principal que estamos cultivando. También existen antecedentes de que hay plantas que generan compuestos alelopáticos, ¿ya? Principalmente a través de las raíces, y puede tener un efecto, por ejemplo, en la germinación o el crecimiento de otras plantas. Entonces hay plantas que van a disminuir el crecimiento de malezas, por ejemplo, por los compuestos que emiten sus raíces. También se habla de plantas como por ejemplo el tagetes, que emite compuestos exudados radiculares que tienen un efecto nematicida, ¿ya? Entonces, claramente son especies que nosotros podemos ir incorporando, quizás no tener toda una hilera de ellos, pero podemos tenerlos en algunas zonas específicas como bandas florales al inicio o al final del invernadero o de la mesa de cultivo, ¿cierto? Entonces, todo depende de las características de mi producción para poder ir definiendo ese tipo de temas. Como les decía, la asociación de cultivos no se trata de mezclar plantas de manera azarosa, sino que tenemos que tener varias consideraciones. La primera de ellas es considerar combinar plantas de distintas familias. ¿Por qué? Porque las plantas de la misma familia tienden a compartir plagas y enfermedades. Y nosotros claramente eso es algo que queremos evitar o reducir. Entonces, si nosotros combinamos distintas familias, vamos a estar disminuyendo la incidencia de plagas y enfermedades. Además, tenemos que considerar esto para la siguiente rotación, ¿cierto? De manera de no establecer en el mismo lugar especies de la misma familia. Entonces no se podrían repetir en el mismo espacio ni en el tiempo. Y aquí tenemos que revisar, ¿cierto? Un poquito las principales familias de hortalizas, donde están las solanáceas, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar tomates, pimientos, berenjenas y las papas. Y son especies extractivas, son especies exigentes. Luego tenemos las crucíferas, ¿cierto? Que también son exigentes en nutrientes. Tenemos brócoli, coliflor, el repollo, Bruselas, ¿cierto? El cale, distintas especies que ahora también han ido tomando como más importancia en nuestro país. Las leguminosas, por el contrario, son plantas que aportan. Como veíamos recién, gracias a su relación con Rhizobium, van a estar mejorando los niveles de nitrógeno y de materia orgánica en el suelo, y nos van a permitir recuperar la fertilización. Y aquí encontramos, ¿cierto?, toda la gama de legumbres, donde están las habas, los garbanzos, las lentejas, el chícharo, distintas alternativas, ¿cierto? Luego tenemos las cucurbitáceas, que son plantas exigentes en nutrientes, en riego y en sol. Y aquí tenemos los pepinos, melones, sandías, ¿cierto? Luego están la especie de las liláceas, donde destaca el cebollín, el ajo, la cebolla, y requieren un nivel medio o bajo de nutrientes, son pocos exigentes en calor. Sin embargo, como tienen un crecimiento más bien vertical, no son muy buenas competidoras si tienen malezas o plantas que crezcan muy rápido de manera más rastrera. También están las umbelíferas, donde tenemos la zanahoria, el perejil, el apio, con un nivel medio de exigencia en nutrientes. Las plantas compuestas demandan menos nutrientes, pero sí necesitan humedad, y aquí tenemos la alcachofa, el girasol, ¿cierto? Y finalmente la familia de las quenopodiáceas, donde sí necesitan nutrientes, son exigentes en nutrientes y en riego, y tenemos la remolacha, las espinacas y las acelgas. Entonces ya eso nos va dando una idea qué cosas podríamos ir combinando y cuáles no. Claramente tomates y berenjenas o tomates y papa no va a ser una buena asociación, son de la misma familia y son exigentes en nutrientes. Entonces podríamos ir combinándolas, ¿cierto?, con otras especies. Algunas ideas y algunos ejemplos se los voy a mostrar más adelante. También es muy importante considerar que no todas las especies son compatibles entre sí, ¿ya?
Este es un boletín de INEA, olvidé poner ahí el número, pero después si alguien lo necesita me lo puede pedir a mi correo o a través de Juan. Pero aquí vemos, ¿cierto?, en cuadraditos verdes, las asociaciones que son favorables para ambas especies. Hay otros que están marcados en rojo, ¿cierto?, en donde vemos que es una asociación desfavorable, o sea, esas dos especies o más no deberíamos asociarlas. Y hay asociaciones o especies que son indiferentes entre sí. Entonces, por ejemplo, si pensamos, veamos acá primero, la acelga. Tendría una relación favorable con el apio, con la berenjena, con la cebolla. Pero si vemos la selga con el puerro o con el tomate, no hay una buena asociación entre ellos, entonces no deberíamos usarlos juntos. Y así, acá existe una lista de distintas hortalizas, ¿cierto? Ajo, apio, betarraga, haba, perejil, poroto, etcétera, y después lo podemos revisar con más calma, en donde vamos viendo, ¿cierto?, cuáles se recomiendan y cuáles se desaconsejan para hacer una asociación de cultivos. Otra consideración que deberíamos tener en cuenta es la rotación de cultivos, ¿cierto? Entonces, debemos ahí, de nuevo, considerar la familia y también qué es lo que vamos a estar produciendo. Si son leguminosas, el objetivo, ¿cierto?, es la producción de granos, hortalizas de raíz, como la betarraga, la zanahoria, los rábanos. Hay hortalizas que son de fruto, como tomates, pepinos, pimientas, y otras de hojas que claramente las conocemos, ¿cierto?, donde destaca quizás la lechuga, la espinaca y la selga. Entonces, esa también es una consideración al momento de empezar a definir nuestra asociación de cultivo. Otra condición que debiéramos considerar es cuándo es el mejor momento, ya sea para la siembra o para el trasplante, y cómo ir optimizando el espacio. Entonces, de nuevo, aquí tenemos un listado de hortalizas, esto está para el hemisferio sur, en donde hay algunas que las podemos sembrar en cualquier época del año, mientras que otras que necesitan ser mucho más específicas en su época de cultivo. También está la recomendación aquí si son para almácigo o siembra directa, las profundidades y la recomendación de distancia de plantación, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir definiendo, como decía también Gabriela hace un momento, estas hileras, porque si necesitamos optimizar el tema del riego y del agua, claramente lo que nos permitiría eso es poder establecerlas en hileras separadas. Y los tiempos de cosecha, esto también es importante porque si tenemos especies que tienen un ciclo de cultivo más prolongado, estamos pensando por ejemplo en un invernadero, en una cama alta, y tenemos una especie que va a demorar más tiempo en producir y en cosecharla, claramente la vamos a poner en un lugar, quizás al centro de esta hilera o al fondo, donde no requiere tanta, donde nos permite trabajar con las otras especies. Porque pensemos, por ejemplo, en poner, aquí vemos uno de 100 días, el repollo. Si lo ponemos al lado de algo que demore muy poquito, no sé, ahí podemos ir definiendo, o este que dura 130 días, la coliflor. La idea es que nos permita el trabajo, entonces podemos poner en un sector en donde no intervenga el laboreo, el trabajo con las otras hortalizas, podemos poner a la que tiene un ciclo productivo más largo. De nuevo, la época de siembra, ¿cierto? Esto ya es pensado de manera como más gráfica, más visual, que sembrar para nuestro hemisferio dependiendo de los meses y de la estación del año. Entonces, es importante considerar de manera de que nos facilite también el trabajo. La idea de la asociación de cultivos es que no se nos complejicen los manejos. Y aquí vemos la valoración. ¿Qué es lo que podría aportar o qué cosas nos interesarían, qué características nos interesarían tener en una asociación de cultivo? ¿Qué plantas las entregan? ¿Cuáles se podrían ver beneficiadas? Y un ejemplo. Vemos, por ejemplo, que si nos interesa un aporte en la fertilidad, claramente vamos a trabajar con leguminosas que fijan nitrógeno. ¿Con qué especies las podríamos asociar?
con plantas que necesitan nitrógeno. Por ejemplo, habas, aquí lo plantean con coliflor, brócoli, con coles. Hay ejemplos en donde las leguminosas se pueden asociar con cereales. El control de plagas por repelencia. Dependiendo de la plaga, ¿cierto? Podemos buscar alguna especie que sea repelente y así podríamos darle protección a la planta que estamos cultivando. Como por ejemplo la albahaca y el tomate. Si necesitamos sombra, podemos buscar plantas frondosas, ¿cierto? Y asociarlas con plantas que necesitan la protección a este exceso de sol. Un ejemplo, la maravilla puede ayudar dando un poco de sombra a las lechugas, evitando que se suban de manera temprana. Respecto al tamaño de las raíces, también puedo ir asociando, dependiendo de eso, tener plantas de raíz grande y profunda, asociadas con plantas de raíces más pequeñas y superficiales. Por ejemplo, la asociación de arveja y rábanos. Y si necesitamos hacer este control de plagas por atracción, estas plantas trampas que les decía yo, buscar plantas que atraigan a los insectos para que puedan proteger a nuestra planta cultivada, ¿cierto? Y es aquí quizás una imagen que todos hemos visto, las rosas que se usan y que estamos viendo cada vez más en las viñas. ¿Por qué? Porque atraen a los pulgones, de esa manera, ¿cierto? Evitamos que ataquen tan fuertemente a las vides. Algunos ejemplos ya más prácticos de asociaciones de cultivos, ¿cierto? Como les decía yo, las gramíneas y leguminosas. Y esto se explica por el tema de los nutrientes, ¿cierto? Unos que necesitan un aporte importante de nitrógeno versus o asociados, ¿cierto? A leguminosas que van a estar aportando. También podemos ir asociando hortalizas de crecimiento rápido con hortalizas de crecimiento más lento, hortalizas de raíz, una betarraga, por ejemplo, con hortalizas de hoja. Y los hábitos de crecimiento, como lo veíamos con el ejemplo de la milpa, ¿cierto? Un crecimiento vertical con un crecimiento más horizontal. Entonces, esas son como funciones que podrían ir siendo complementarias. Y aquí ya hay ejemplos más concretos, ¿cierto? En donde podemos ver, por ejemplo, la selga, que podemos asociarla con cebolla, repollo, lechuga, coliflor y maíz. El apio, voy a mostrar solo algunos ejemplos, no los voy a revisar todo. Lo podríamos asociar con puerro, con tomate, poroto, coliflor. La albahaca, ya les decía, con tomate, con pimentón. La cebolla, con lechuga y con tomate. El poroto, lo he mencionado, con maíz y con zapallo también puede ser. La zanahoria, con lechuga, con cebolla, con puerro o con cebollín. Entonces hay varios ejemplos, varias asociaciones que nosotros podemos ir estableciendo, buscando este beneficio, ¿cierto?, a distintos niveles, a nivel de la fertilidad, de la optimización del espacio, del manejo de plagas y también del manejo de enfermedades. Conocida es la asociación tomate-albahaca, dentro de las más usadas quizá, zanahoria-cebolla, lechuga-rábano, ajo-zanahoria, arveja-zanahoria, cebolla-tomate, y la milpa, ¿cierto? Estas tres hermanas de maíz, poroto y zapallo. Entonces aquí quise mostrarles un ejemplo de lo que estamos nosotros trabajando a través del programa TAS, Programa de Transición a la Agricultura Sostenible, en un convenio con INDAP, donde hemos trabajado en el caso de Ñuble con 74 agricultores, en donde hemos incentivado fuertemente esta diversidad. Y eso permite, como les decía yo, poder aportar a dietas más variadas. Cada día, y eso es lo que han estado logrando las agricultoras, cada día los consumidores buscamos de repente la comodidad, que se nos simplifiquen algunas cosas, y surgen estas canastas en donde esa misma diversidad es la que me contribuye, ¿cierto?, a ser mucho más práctico, a entregar todo junto, todo en un mismo paquete, ¿cierto?, en un mismo combo, llamémoslo así, distintas especies, y que el tras bambalinas, ¿cierto?, es que ellas han podido contribuir desde el campo, desde el establecimiento, contribuir entre sí para hacer un manejo más agroecológico. Hay un tema también muy relevante que se me pasó mencionarlo, cuando nosotros vamos haciendo estas asociaciones de cultivo y vamos haciendo un manejo más preventivo de las plagas, voy dependiendo también menos de insumos, del tipo que sea, biológico
o en el caso de que se requieren algún insecticida ya más químico. Entonces puedo ir en el fondo manejando el ambiente, decidiendo qué especies voy a cultivar, de manera de que los problemas fitosanitarios, los problemas de plaga, vayan disminuyendo su incidencia. Entonces, la asociación de cultivos es una alternativa, es algo que se puede realizar, que cada vez lo vemos más, ¿cierto? Se está como rescatando. Lo importante también es ir evaluando la experiencia de los mismos agricultores, ir probando distintas especies, también viendo qué es lo que ocurre con las plagas y, muy importante, qué es lo que ocurre con los enemigos naturales. Muchas veces nosotros monitoreamos, identificamos, hacemos un trampeo de plagas, pero nos olvidamos de los enemigos naturales y ellos claramente se pueden ver beneficiados a través de estas estrategias y, por supuesto, que también van a ser una ayuda y un complemento para poder hacer un manejo agroecológico de plagas. Así es que hay distintas opciones que podemos nosotros realizar, no solo a nivel hortícola, también podemos ver esta complementariedad de especies a nivel de frutales, lo mencionaba en las viñas, ¿cierto? Con las rosas, con el establecimiento de tréboles, o si lo miramos a otra escala, ¿cierto? Los sistemas silvopastoriles, en donde hay especies arbóreas con pradera para los animales, también va ocurriendo eso, vamos aumentando la diversidad, cada planta cumple una función en este agroecosistema, se están restableciendo estas interacciones biológicas y nos permiten ir recuperando un poco el equilibrio en nuestro agroecosistema. Eso.